El aumento de tarifas se siente en los hogares, industrias y comercios. Vos lo sentís en tu bolsillo y otros multiplican sus millones. Nicolás Caputo, el mejor amigo de Macri, ganó 3.493 millones de pesos como dueño de Desur. Marcelo Mindrin, que el año pasado compró la constructora de la familia del presidente, es el dueño de Denor y ganó 5.576 millones. Entre los dos, ganaron 9.076 millones de pesos en 2017, 1.000.000 de pesos por hora. Ellos son los únicos que ganan con el tarifazo. Hola, bienvenidos al Picadito número 12. Qué bien rodeado que estoy. La argentinidad al palo. Todos los personajes de Dante Quinterno, ese gran dibujante argentino. Mirá, están todos. Patorucito, Patoruzú, Chacha, Ñancul, Isidorito, Upa, Patora, el coronel Cañones, Isidoro, por supuesto, Pampero y Pamperito, Isidorito allí, y Chupamiel, falta Chiquizuel acá. Qué lindo que es esto. Villas Casubi, en Córdoba, un homenaje a nuestros personajes de historieta de Dante Quinterno. Aborígenes, gauchos, toda cosa nuestra. Tuvimos una época en que también estuvo samba, no lo olvidemos. No olvidemos la celeste y blanca. Ay, qué emoción que me agarra. Porque claro, soy ochentoso, las canas me delatan. Y en esa época efervescente en que volvía la democracia a nuestro país y los artistas ya no estaban vedados, muchos volvían, otros se quedaron en el exilio. También lo veíamos en el arte, no solamente de acá, sino en el arte mundial. Era la época de los unos y los otros, de Claude Lelouch. Veíamos bailar a Jorge Don, actuar a Geraldine Chaplin, con un mensaje pacifista. Y esos grandes autores, algunos de nuestras comarcas, llegaban a tener premios internacionales. El primer Oscar argentino con Luis Puenzo, premios en Berlín con esta película que nos marcó a mí, y creo que a mi generación, para siempre. Tangos, el exilio de Gardel. Ya la frase te hace pensar. ¿Cómo el exilio? ¿No se murió en un accidente en Medellín? ¿Cómo en la película estoy viendo a San Martín exiliado? ¿Qué vivían aquellos muchachos que tuvieron que irse del país? ¿Cómo vivían? Todo esto lo hacía aquel director que había hecho un reportaje ciclópeo a Juan Domingo Perón. Hoy, gracias a las redes sociales, cualquier cosa que quieras poner, Perón y los trenes, Perón y la economía, pones y sale un pedacito de esa película, que hoy es un documental para abrevar en el conocimiento de lo que pensaba él, en primera persona. Y después vinieron otras emociones. Lo que ha hecho el autor de estas películas es entrar a esa puertita que uno tiene la llave. No es tan fácil llegar a la emoción. No es tan fácil llegar a la risa, llegar al miedo, y mucho más difícil todavía llegar al llanto. Y lo que ha hecho es, sin que yo vea algo dramático, llegar a esa emoción que está guardado en el anaquel de la argentinidad. Y lo hizo con una maestría que solo los grandes tienen. Ha despertado un montón de emociones que son privadas mías, puertitas de mi alma, de mi corazón y de los recuerdos, entre nubes, entre diálogos, entre la voz cachada de Goyeneche actor, con Lito Cruz, con Lautaro Murúa, con Miguel Ángel Solá, con toda esa gente que uno quiere y que va creciendo con uno, y algunos quedaron inmortalizados en ese todavía celuloide quizás. Por eso, mi enorme respeto al cineasta, que con fantasías hizo que yo piense y vaya a lo más profundo de mi ser, pero también al documentalista,
Porque vino una época posterior a los balazos que recibió en su pierna y que casi lo pusieron al borde de la muerte por las luchas políticas. Me doy cuenta qué quedó después de esa época por la cual luchaba a voz en cuello. Y queda la memoria del saqueo, la dignidad de los nadies, la Argentina latente, la tierra sublevada, la última estación. Documentales que ya hacía con la nueva herramienta de camarita en mano, chiquitita, y que en primera persona iba relatando lo que sucedió en este país en los 90, el desguace de nuestra industria, de nuestra identidad nacional, lo que se le hizo a la gente que tenía propiedades y se las remataban, el saqueo de la Argentina relatado por una persona que vivió de todo, conoció todo. Así que, con enorme placer, con el entusiasmo de aquellos que tienen sentado a su lado a un ídolo, recibo a Pino Solanas. ¿Cómo te va, Pino? ¿Qué tal, Leo? Muchas gracias, querido. No. Tranquilo, tranquilo. No, me vas a filmar todos estos videos que traje acá. No. Mucha gente... Me voy al cielo después de lo que dije. No, pero sabes, a muchas generaciones las has marcado con estas películas. No pasaste en vano. Has dejado una obra que va a perdurar por siempre. ¿Sabes lo que es lograr trascender? Vas a trascender, quedaste en la memoria. Yo no por nada tengo todo esto. Y ahora próximo a estrenar un documental, pero de eso vamos a hablar después, porque vamos a entrar en tema yendo al Prefiero hueso. Que la veas antes de hablar. Sí, por supuesto, pero después el título y todo va a hacer que nos incorporemos a Rachid y todo, porque nos metemos mucho nosotros con ese tema. Pero lo primero que tengo que hacer es decir, nos encontramos, me costó traerte acá, pero nos encontramos en el programa de Cuni y digo, venite, que primero que soy un gran admirador, pero después tenemos que discutir. Entonces nos sacamos una foto. Entonces la publiqué en redes sociales. Y cuando publiqué esa foto, mucha gente decía, grande, Pino Solana, me acuerdo, bla, 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 pero otros me decían, porque yo conduzco este programa kirchnerista, alfonsinista, yo así me digo, y lo tengo a Jorge Rachid, peronista de hace 99 años. Así que Pino Solanas, para el kirchnerista, o para el alfonsinista, jugó en un lado medio difícil, así que voy a tener que discutir con un grande. ¿Por qué? Porque está ese manchón de Lilita Carrió, en el momento de un resurgir peronista más o menos parecido a lo que hacía el general, fuiste una voz crítica. Entonces, muchos que están de este lado me dicen, ¿cómo? Lo admiro, lo quiero mucho. Y muchas de las críticas que yo pude poner en mi boca del kirchnerismo, por ejemplo, la minería a cielo abierto, lo saco de tus argumentos. Así que bueno, una introducción gigantesca. Vamos a ese momento. ¿Por qué esa ráfaga de no peronismo en los 2000 o en la etapa kirchnerista? No, pero yo creo que no es verdad lo que estás diciendo. A ver. Disculpame. Jamás yo me corrí de mi lealtad y fidelidad al pensamiento de Juan Perón. Siempre fui peronista. Cuando hicimos una alianza táctica en el año 13 con Carrió, la que se corrió fue Carrió. Nosotros no dejamos de tener las mismas causas que hemos defendido toda la vida, ni antes ni después. Eso es así. Las causas que quiere decir la defensa de los hidrocarburos, artículo 40 de la Constitución del 49, cuando en el año 14 se prorrogan por 35 años las concesiones de Menem sin licitación y sin pago de canon alguno, ¿me entiendes? Eso no lo hicimos nosotros. La minería a cielo abierto, artículo 40, las caídas de agua, los hidrocarburos, el petróleo, el gas, el carbón, las minas, son propiedad imprescriptible e inalienable de la nación. No se puede ser peronista o definirse peronista sin un respeto profundo a la Constitución de 1949.
Bien, es una frase... Y segundo, y sin un respeto profundo o militancia profunda de lo que es la actualización del último Perón, del pensamiento de Perón, que él lo actualiza en el año 73-74. Discurso del 1 de mayo en el Congreso de la Nación, esa es una pieza, es el testamento político de Perón, el modelo argentino para el proyecto nacional. Entonces, Constitución del 49 y el modelo argentino para el proyecto nacional. ¿Quiénes son los que se corrieron? ¿Me entiendes? Lamentablemente, yo he defendido, sí, mira, yo he destacado siempre los logros, lo que es bueno para nuestro pueblo, lo que es bueno para la nación y para la democracia y para los derechos humanos, hay que defenderlos con grandeza. Pero puede ser que sea una sobreexigencia. Y los que son aparte... No, bueno, digo, vos... Argumentos hay siempre. No, pretendías un 10, pero no estábamos en 750. No, más o menos no lo considerás bastante peronista con el bienestar, el estado de bienestar. No, pero está bien, pero por supuesto que sí. Pero quizás exigías pero por supuesto que la manzanita. No, pero no, en fin, esta es una discusión de... Como maestro te digo, Esta es una discusión de lo que se puede o no se puede hacer. Cuando vos tenés mayoría absoluta en ambas cámaras, ¿me entiendes? Y no rescatás aquello que es fundamental para el pensamiento y para la posición de la defensa de la nación, de sus fuentes energéticas, la soberanía energética y todo eso, son decisiones políticas. No es que estabas en minoría, estuviste en mayoría. Por supuesto, yo he sido un defensor, he sido muy crítico de esas políticas del kirchnerismo, de la misma manera que he sido un defensor a ultranza de la política internacional del kirchnerismo. Kirchner paró la guerra, Néstor paró la guerra, posible guerra entre Venezuela y Colombia. Salió a pedir mesa de paz. Y después su no al ALCA fue histórico eso. Y el impulso, en fin, el impulso a todas las políticas que permitieron crear UNASUR y todos estas instituciones, se dio un paso adelante extraordinario, lo que ahora acaba de desandar por orden de Trump ahí en el encuentro de Lima, 6 que se bajaron de la UNASUR. Yo creo que todo esto que hablamos tiene sentido si decimos en el 19, ¿cómo se vence esta máquina de daño que es el macrismo? Una máquina de daño que ha llegado y que puede quedarse, Y acá hay que generar la mayor unidad. Nosotros militamos la construcción de un gran frente patriótico, alrededor de causas, no alrededor de candidaturas o alquimias electorales, causas, viejo, causas. Por eso digo, es quizás, y ahora le amplío a Jorge Rachid para esta conversación... No, yo te termino diciendo, con Carrió duró 11 meses nuestra relación política, pero todavía el justicialismo lo tiene a Carlos Menem sentado en su banca de senadores. Sí, sí. Una vergüenza, sinceramente, digamos las cosas como son. Sí, sí. Lo tuvieron siempre, y los dos, y el ciclo kirchnerista lo tuvo siempre a Carlos Menem. Para mí Carlos Menem fue una pesadilla, desguazó y tiró abajo todo lo conquistado en años para llegar al estado de bienestar. Bueno, justamente eso, todo lo que se destruyó y se sigue destruyendo ahora, en este momento, fueron conquistas también de esta década que decimos ganada, y que ahora no te pones a pensar en los hidrocarburos o en la minería a cielo abierto. Hay cosas que tienen que ver con el bienestar de la gente, con el sueldo, con que no te lleven preso por pensar diferente. Es increíble lo que hay que conquistar y la cantidad de deuda comparado con el pago de la deuda, la renegociación que se hizo con los Kirchner. Por eso ahora queda casi como de un paladar muy exquisito aquellas críticas que vos tenías en su momento, y con razón, porque mirá todo lo que se había logrado en esa década y que ahora se perdió. Nos quedan tus temas en el lugar número 22. Por supuesto, y nosotros yo he sido uno de los precursores del debate por la democratización del espacio audiovisual, la democratización de los medios, la televisión, etc. Los primeros dos grandes encuentros internacionales o debates que se realizan en la Argentina los hicimos nosotros en la Cámara de Diputados, años 95 y 96. El primer encuentro trajo 9 diputados de 9 países de América Latina
para discutir la democratización del espacio audiovisual y los medios. Y en el segundo trajimos nada menos que a la presidenta de la Comisión de Comunicación y Cultura del Parlamento Europeo y a los dos dirigentes de los dos grandes sindicatos del audiovisual europeo, Costa Gabras y Bertrand Tavernier. Por supuesto, la gran prensa lo tapó, censuró de manera canalla todo eso. Pero iniciamos eso y cuando llegó la discusión de la ley de medios, nosotros votamos la ley de medios y pusimos 21 reparos. 17 se aprobaron. Entre los 17 conseguimos que los socialistas votaran también la ley de medios. Entre los 17 estaba la prohibición del triple play. Claro. Bueno, No, ahora hay cuádruple. Pero no, querido, pero 2 años después, el propio gobierno votaba el triple play con Sí. la ley de telefonía. Entonces, con la ley de telefonía digital. Este gobierno, el cuádruple. Y ahora vamos para el Néstor, cuádruple, triple, que es un cuando negocio. se fusionó. Es un negocio. Claro, cablevisión multicanal, decís. Pero que es un negocio monumental. Telecom. Es un negocio Telefónica que ahora. permite, es un negocio que permite la carterización de un espacio, del mayor espacio de la información, del debate de ideas, del entretenimiento, del deporte, de la transmisión del deporte y de la cultura, que es el espacio audiovisual, el complejo mediático, la imagen y los teléfonos. Hoy la televisión es el telefonito, ¿eh? Hoy por el telefonito yo estoy viendo televisión y estoy viendo por internet todas las películas del mundo, ¿eh? Así es. Y ahí está el telefonito, te Pero, están viendo por ahí. Leonardo, si me permitís. No, y termino Sí. de cerrar. Eso es un negocio que desembarca ahora esto, y quisieron cerrar el debate. Lo quisieron apresurar porque llegaba Rachid. No, ¿qué? Discúlpame. No, te estaba mirando. Por vos, suerte nunca fui legislador. mirá el acto fallido. Rajoy. Llegaba Rajoy, entonces la ofrenda era sacar dictamen a lo mejor o poner en debate la ley del cuádruple play. ¿Qué quiere decir? Que ¿Qué quiere tengan. decir? Sí. Teléfono fijo, teléfono celular, Internet. internet y televisión. Que una sola empresa tenga eso. Tenga todo eso. Como Eso quiere está, tener Clarín. eso está prohibido en todos los grandes países democráticos del mundo. El doble play está prohibido. Pero querido, empezando por Estados Unidos, está prohibido eso. El New York Times no puede tener canales. La Fox no tiene un diario. Pero bueno, entonces fíjense a lo que hemos llegado. Eso está motorizado por un negocio. ¿Saben cuánto es el mercado de todo, sin contar los diarios? El mercado de la telefonía celular solo está entre 8.000, escuchen, y 9.000 millones de dólares. Castigando al pueblo como ningún otro país del mundo y las Américas lo hace, ¿eh? Y esto no se pudo corregir en los años anteriores, ¿eh? Guarda, ¿eh? Le cobran al pobre que usa el teléfono pago a tarjeta 6 veces más de lo que pagás vos con un abono. Así es. Así es. ¿Me entiendes? La verdad, el gobierno popular debió declarar el teléfono celular también un servicio público. Un bien social. Un bien social, si es el teléfono de las mayorías populares. Es como la garrafa, que el que tiene garrafa no es el que vive en Palermo o en Belgrano. La garrafa es la calefacción y la cocina de los pobres. 1.500 vale 1.500 veces más que el gas natural. Así es. 320, 350 se está cobrando la garrafa. De 250 a 350. Ahora, déjame, Pino, hacer una caracterización desde otro lugar a la que hizo desde el arte mi compañero y amigo Leonardo. Yo con Pino tengo, además de un profundo respeto y un cariño, porque los peronistas nos queremos. Siempre nos queremos, más allá de las diferencias. Siempre nos queremos. Podemos tener diferencias circunstanciales, claro. El movimiento nacional es eso, es tensión porque conservamos lo que conserva Pino y lo que conservo yo y lo que conservamos todos para ser militantes. El pensamiento crítico. Si no hay pensamiento crítico, no hay militancia. Y yo a Pino No, y si no hay lealtad a los documentos doctrinarios básicos
de lo que A dejó. eso me quería Pero referir. obviamente, si no A hay él. lealtad a eso, vos te pones la camiseta y uno puede ser también Seguro. Gardel. Soy Gardel, canto como Gardel, pero es un disco el que está atrás, es toda esa falsificación. Entonces. Y además en el periodismo no, tenemos la suerte de que está todo escrito y filmado. pero por vos. supuesto, está escrito y firmado. Y Por con, vos. y con Pino recorremos una larga historia de encuentros y por ahí algunos desencuentros, pero son menores. Porque en realidad el pensamiento crítico hace que todos hayamos sido siempre y permanentemente frontales en nuestras posiciones. Cuando estábamos en la CGT de los argentinos éramos frontales a la dictadura, sabíamos dónde tirábamos. Cuando yo tenía el placer de pasar las películas de Pino, que es un poquito mayor, no mucho mayor que yo, pero teníamos el placer de pasar clandestinamente, donde él nos daba los rollos para que nosotros fuésemos, más de una vez fuimos corridos por la policía en los ámbitos universitarios con esa película maravillosa, que también marcó una época, La Hora de los Hornos. Yo se la recomiendo a todo el mundo, porque realmente fue la inyección militante de las utopías. Y esto no lo hace cualquiera. 50 Por eso años se cumplen. se cumplen 50 El 2 años, de junio próximo se cumplen 50 años. como se cumplen hoy 50 años de la CGT de los argentinos. Exactamente igual. Entonces, con Pino hemos transitado, ha transitado él, he transitado yo, y a mí me parece que esto que dice Pino en este momento, junto con otra persona que yo quiero mucho, que es Alcina Argumedo, que la quiero entrañablemente, que somos compañeros, somos amigos, podemos tener diferencias, podemos incluso tener visiones ocasionales diferentes, pero cuando llega la identificación del enemigo, estamos todos juntos para pelearla. Y esto me parece lo central de esta etapa, que es una etapa de resistencia. Yo la vivo, Pino, como una etapa de resistencia. Esta es una etapa de resistencia a esto que vos decías también, Leonardo, de cómo hemos retrotraído, porque hay un diseño estratégico de Estados Unidos para América Latina. Esto de Luna Sur, que yo después voy a hacer la editorial sobre eso, tiene que ver con este diseño estratégico donde Estados Unidos se está refugiando en América Latina de todas las derrotas internacionales del mundo multipolar donde participábamos, y que vos acabás de decir, Pino, y yo realmente lo aprecio así, de que la Argentina participaba a través de UNASUR y del BRICS, porque era el mandato de Perón del modelo argentino para el proyecto nacional. El mundo será de los bloques continentales o de los países continentes. Y esto me parece importante para rescatar, porque en realidad hoy tenemos que saber que todos los que confrontamos con el liberalismo es el único límite para construir la unidad. Todo lo demás son cuestiones absolutamente aleatorias. Pero yo le pregunto a Pino, ¿no has ayudado un poquito a que pierda puntos el modelo anterior y le haya abierto el camino a este muchacho que hoy nos gobierna? Digo eso. No te entiendo. Tus críticas, Sí. inclusive la pequeña alianza con Carrió, ¿no ha ayudado a esmerilar mucho más el poder de un gobierno que yo puedo decir que lo siento bastante peronista? El anterior, si bien tenía el color del kirchnerismo, que era mucho mejor que el color del menemismo. Es muy policromático el peronismo. No, mira, yo no comparto ese argumento. Yo creo que la tragedia es cuando las conducciones de un pueblo son incapaces de la más mínima autocrítica. Los gobernantes se engrandecen cuando reconocen los errores y los corrigen. Entonces acá se piensa lo contrario. Entonces imperan otras motivaciones psicológicas, etcétera. Pero no, nosotros tenemos que trabajar por levantar la cultura y la conciencia política del pueblo. ¿Quisiste hablar con ellos? ¿En algún momento te encontraste con ellos? Querido, mira, yo he sido discriminado de una manera salvaje. Contame. No, pero todo tipo de calumnias. Todo tipo de calumnias. Nosotros hicimos una alianza táctica política y se sumaron de la misma manera. En este momento nosotros convocamos a la construcción del mayor frente político patriótico para derrotar este modelo en el 2019. Sin exclusiones. Por supuesto, los que calzan prontuarios, sean de la dictadura o de causas malsanas, le hacen un daño a todos, porque no queda... no se puede hacer política
falseando la realidad. Yo tengo varias banderas en mi vida, y no me voy a apartar, caiga quien caiga. Las 3 banderas del peronismo, que en realidad vienen de tiempo atrás, porque ya en la época de la reforma universitaria, que este año se cumplen Sí, 100 años. 100 años, Sí, sí. Gabriel del Mazo hablaba de independencia económica, soberanía política y justicia social. Las retoma Forja. Yo nazco en Forja. Yo me crié con los libros de Scalabrini, Ortiz y Jauretche. Yo estudiaba Derecho con el hijo mayor de Scalabrini. Entonces, para mí la ética pública, yo no me puedo correr ni un centímetro de la ética pública, porque no se puede hablar en nombre del pueblo ni para el pueblo si no se es el defensor más estricto y austero de lo que es de todos. Entonces yo ahí soy durísimo, yo soy sanmartiniano y belgranista. En ese sentido soy durísimo. Entonces te digo que yo he sido muy discriminado. ¿Qué pensás de la justicia? Ninguna universidad me ha llamado a enseñar. Mirá, yo he enseñado en más de 20 universidades de las más prestigiosas del mundo. Me nombraron profesor emérito de la Universidad de California. ¿Vos crees que alguna universidad argentina me ha llamado a enseñar? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Alguna de las grandes escuelas de cine de la Argentina me ha llamado a enseñar? El sectarismo, la fobia, en lugar de unir al pueblo y unir a los dirigentes nacionales, acá se ha infectado, se ha dividido, se ha trabajado para la grieta. Aquí hay que trabajar por la unidad de los argentinos. ¿Qué hizo Juan Perón? Después de varias tentativas de asesinarlo y de todas las calumnias que se tejieron de él y lo que se tragó 18 años de exilio, cuando llegó a la Argentina dijo: lo mejor para un argentino es otro argentino. Se abrazó con Balbín, pero alrededor de qué, llamó una gran concertación, la primera gran concertación económica, política y social que realizó la Argentina, pero no la realizó para ponernos de acuerdo a ver cómo nos dividimos el botín como este grupo de CEOs que gobierna. Lo hizo alrededor de un proyecto monumental, que fue el Plan Trienal. Sí, así es. Cuando vos lees el Plan Trienal, hoy es Trotsky. ¿Me entiendes lo que digo? Sí. Hablaba de la nacionalización de los depósitos bancarios, nacionalización del comercio exterior, recuperación de todas las fuentes energéticas, soberanía, autodeterminación y soberanía energética. Ahora, ese panperonismo que quiso producir inclusive con alianzas con ex opositores como era Balbín O Solano Lima. ¿No generó también esa explosión que fue tener a Bergelber por un lado y a López Rega del otro? ¿Eso no significa también peronismo? No, pero no, yo no diría que significa peronismo, pero por supuesto, de ninguna manera lo avalo, Yo le pregunté a Perón, en mi película El Legado, cuento esa anécdota. Una película que silenciaron casi todos. Creo que es de las mejores películas que yo hice en mi vida. Es recordatorio de lo que fue mi relación con Juan Perón. Yo pasé 6 meses en Puerta de Hierro. No, corrijo, no durmiendo en Puerta de Hierro. Todas las semanas, 2 o 3 días por semana, hacía el aguantadero en Puerta de Hierro, porque el general nos había dicho: mire muchachos, yo quiero hacer la película, pero este es el año 71. Están esperando. Acá están esperando hoy 20, 30, 15 personas que han llegado de Buenos Aires para verme. El año 71 es el año de la negociación. Se retira la dictadura y la gran negociación que se entabla con el peronismo. Un Perón que exige, el movimiento peronista que exige la restitución del cadáver de Eva Perón y exige el retorno sin condiciones de Perón y el levantamiento de todo tipo de proscripción para el peronismo en las elecciones que se venían en el año 13. Todo el país pasaba, oposición o no oposición, pasaba por Puerta de Hierro. Entonces, Perón nos dijo: mire muchachos, tengan paciencia, esta es la casa de ustedes, si están en cena acá, quieren comer algo, les van a dar de comer. Qué lindo. No, fue así, nosotros pasamos 6 meses siendo testigos. Esa fue la película. El desfile. La película no filmada. Fuimos testigos de la vida cotidiana de Perón, de esa familia que tenía en su casa con Isabel. Todo eso lo vimos. Y yo le pregunté un día caminando por el parque, porque a veces salía el general, tenía entrevistas mañana y tarde.
Cuando tengo un hueco, me falla alguien, filmamos, por eso quiero que estén acá. Un día caminando por el parque, porque salía para fumarse un cigarrillo, venga Pino, acompáñame. Porque no lo dejaban adentro. No, tenía que fumar menos, etc. Y un día le dije, general, con todo respeto, no se vaya a molestar porque le voy a preguntar. No, nosotros éramos muy pibes, yo tenía 30 años o 31 años. ¿Por qué lo tiene a López Rega? Él me había dicho una vuelta, algunas cosas sabémoslas en el parque. ¿Sabe qué? Yo tengo micrófono por la casa. Claro. Qué bárbaro. Se cayó, caminamos unos pasos y dije, bueno, me cagó, acá no me va a contestar nada. Entonces me dijo, no, mire, Pino, es un problema, me dice, porque siempre yo tendría a alguien equivalente a López Rega, a Lópezito. Lo llamaba Lópezito. ¿Cómo es eso? A mí me siguen todos los servicios de las principales potencias, me siguen. Yo pensé y tiene razón. Argentina tenía el movimiento político más numeroso, vasto y combativo de la América del Sur. Así es. En aquel momento. Así no era un tema estratégico fundamental para los Estados Unidos. Tan estratégico fue que Estados Unidos colocó toda la carne al asador con la llegada de Perón. ¿Quién es el secretario de Seguridad para América Latina? Henry Kissinger. El asesino de Salvador Allende. Sí. Vietnam y Un tantas extraordinario estratega. Guarda, no lo disminuyamos a Kissinger. Bueno, pero la verdad es que No, pero siempre él- los estrategas de Estados Unidos están muy No, pero manchados ya de sé sangre. eso, ¿no? pero por supuesto No, que sí. como Maquiavelo, estamos No, diciendo, no, como Goebbels, Este- aplaudimos la inteligencia suprema para el mal. Pero hay que leerse el libro China de Kissinger, ¿eh? Sí, lo leí. Pero no, son los pensadores y los estrategas que genera el imperio. El cerebro del golpe contra Allende y Claro. el cerebro... ¿Quién gana la batalla de América Latina? La de Uruguay, la de Chile y la de Argentina. Kissinger. El plan Cóndor. Pero claro, los Bush y Kissinger. Así es. Entonces, Tenía que tener a pero me Lópezito, dijo, no, a siempre mí tiene que tener a uno. Me van a poner otro. Me sí. van a poner otro. Yo a Lópezito lo conozco hace muchísimos años. Era chofer, no sé qué, custodio mío en aquel año, etc. Sí que le conozco las mañas. Yo lo digo en la película. Que no, todos nos equivocamos, ¿eh? Todos nos equivocamos. Yo dije antes, lo terrible es cuando no reconocemos errores. Todos nos equivocamos. Entonces, Pino, una él pregunta. me dijo, no, él se equivocó porque cuando llegó a Buenos Aires, etcétera, después Lópezito obedecía a otros mandos. Obviamente. Antes también. Lópezito obedecía, tenía entrevistas con la embajada americana, no la argentina. Entonces, no, un doble agente, Y a la PDUV. Y bueno, y la PDUV, el general se equivocó en esa evaluación. Pero era otro general también. Sí. Porque una vuelta uno de los médicos que lo atendía al general nos dijo, miren, Tallano o Cosio. Eran los dos. no, era un gallego, no me acuerdo. El gallego Puigver. Sí, sinceramente, no El te puedo- urólogo, el que lo atendía a él, sí. Bueno, un día nos dijo, nosotros le preguntamos, dígame, ¿cómo está la salud en general? No, mire, si vuelve, va a vivir varias veces menos que si se queda. Pero está mal, no, si se queda acá yo creo que puede tirar varios años más. En la vida apacible de su entorno, de todo. Hay que ponerse que a los 70 y tantos años levantar la casa y dejar aquello que fue su última casa, que él había construido y plantado hasta el último árbol. Pino, una pregunta. Y volvió acá lo descuartizaron. Él no quería ser presidente, atención. No quería.
yo no quiero ser presidente, está filmando todo el día cosas, etcétera, y trayéndome los problemas. Él quería ser un embajador sin carteras, o El conductor. el conductor, y trabajar por la unidad latinoamericana. Así es. Viajar por América Latina, su influencia y sus relaciones internacionales. Él tenía relaciones con los grandes líderes asiáticos y con todos los grandes líderes europeos. La había construido con Valentín Luco. Así es. Así es. Tenías una pregunta, la vamos a hacer Y se la hacemos y la dejamos para y después. lo dejamos ¿Qué pendiente y después opinás? nos va a hablar de la película que está por Claro. estrenar. Pino, una pregunta que Tommy Dorsey, esto es una Victrola. Y dice acá la Victrola de Leo. Estoy en algún lugar del país donde vine a buscar algunas cosas viejas de mi niñez. Y este era uno de mis juguetes, si bien ya era una antigüedad de mi niñez. Bueno, pero así se reproducían los discos antes y se lo podía llevar uno al camping porque era transportable. Era como el viejo fonógrafo de bocina, pero transportable. Tommy Dorsey y su orquesta. No me retires tu amor. Bueno, pero nada, ¿qué tiene que ver? Ahora no me deja hablar, estoy en un paraje maravilloso y entre otras cosas que encontré fue este autógrafo de Glenn Close haciendo Sunset Boulevard. Acá están los tickets de haberla ido a ver a Broadway y una grande de una obra que recomiendo, está haciendo Valeria Lynch ahora en Buenos Aires. ¿Y qué me encuentro también entre las cosas viejas? Un vinilo firmado por Valeria Lynch, de una nota que le habré hecho en el 89, también en Radio del Plata. Fíjate los recuerdos que tengo pendiente respecto de la justicia que Claro, te había ¿qué hecho opinabas hoy Jorge de la Rachid? justicia? Porque el marco es muy llamativo, el marco de la persecución sobre la sospecha corruptora en todos los países de América Latina, las condenas sobre Lula, que no tiene ningún fundamento, del vicepresidente Glass de Ecuador, y todas las imputaciones que se han hecho en muchos casos sobre temas como el tema Milagro Sala o la misma persecución sobre Cristina. ¿Vos qué opinás hoy de la justicia? Como bien estás diciendo o sugiriendo, es una política en toda América Latina. Los ejércitos, los golpes militares hoy en día han sido reemplazados por golpes blandos, se los llama golpes blandos. Es decir, no hay tropas, no salen los coroneles o los generales. Esos golpes blandos están precedidos por un bombardeo incesante durante meses o años de los grandes grupos mediáticos, intoxicando la información. Por un lado censuran a rajatabla, una vergüenza, una verdadera vergüenza. Lula está encarcelado a tal punto que le han privado hasta el derecho a recibir visitas, que en los días de visita no se le prohíbe ni al más peligroso delincuente, según las convenciones internacionales. Antes de ayer le impidieron ser visitado por Adolfo Pérez Esquivel con Leonardo Boff. Que están haciendo una campaña No, enorme. pero lo de Brasil. ¿Qué es lo que dijo la gran prensa de Brasil? Toda la corruptela. El caso de Brasil es un caso paradigmático y escandaloso, porque fue destituida una presidenta por asignar mal algunas partidas del presupuesto, asignarlas. Acá se hace un zafarrancho con el presupuesto. ¿Me entienden? Acá se hace un zafarrancho. La destituyeron. Si se aplicara el mismo concepto en la Argentina, no hubiera quedado presidente vivo acá. Pero además de todo esto, lo que oculta la gran prensa, el genocidio que se está perpetrando en Brasil. En Brasil hay de 100 a 200 asesinatos por mes. En su mayor parte son militantes sociales. El día 7 de abril, el suplemento que trae el diario Clarín, que trae los sábados un suplemento del New York Times, en página 2 hay media página New York Times que habla de esta cifra.
alarmada por el genocidio silencioso que se está perpetrando en Brasil, y traía la cifra que solo en el mes de enero hubo 150 asesinatos de militantes sociales. En especial del Movimiento Sin Tierra. Pero, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Eso no sale de información. Entonces, digamos, desviar la atención, censurar, sacar de la atención los grandes temas sociales, censurar todo lo que son las resistencias populares y a la vez avalar estas operaciones de la justicia que son poco justicieras. Promoviendo el linchamiento público. A nosotros nos paró Canicova Corral en 24 horas sin tener ninguna prueba ni haber iniciado ninguna investigación, la denuncia penal que colocamos contra Eduardo Arribas por las coimas de Odebrecht. Cerró la causa y así sucesivamente. Pero digamos lo siguiente, desde el menemato se sigue arrastrando una justicia federal muy corrompida. Así es. Pero ninguno la desinfectó, digamos las cosas como son. Pongámosle un nombre y apellido, por los servicios de información. Pero por supuesto. Yo tengo la conciencia tranquila porque acá lo que no se dicen son... Vos no te enterás de cómo se votan. Nadie se entera. Nosotros fuimos de los pocos que denunciamos las nuevas autoridades de la AFI. En el año 13, ese que ustedes denuncian, que dicen que yo estuve con Carrió, por supuesto Carrió no vino porque nos manifestó que ella tenía un buen concepto de Estiuso y de Pocino, pero nosotros con Gustavo Vera escrachamos la CIDE, pusimos 150 militantes con bombos y hablaron 8 dirigentes nuestros en el mes de julio del año 13 pidiendo la intervención de la CIDE, denunciando la camarilla de Estiuso, y denunciamos penalmente a 5 o 6 dirigentes. Años después, año 16, Macri hacía votar al frente de la AFI a su socio, Eduardo Arribas, que entiende tanto de inteligencia, no sé, como de vacas, porque lo único que su especialidad ha sido comprar y vender jugadores, y puso de vicepresidente a Silvia Magdalani del corazón de la banda de Estiuso. Así es. Amiga personal del Archer, de Gades. Gades era el jefe financiero de la CIDE, el que entregaba las valijas de dinero para llevar al falso testigo Tejeldini al juez Galeano en la causa de la AMIA. Mirá qué nenes. Qué lejos, claro. Entonces, todo eso siguió su curso. Estiuso y Carrió no se desinfectó toda aquella manga en fin, una CIDE o una AFI que ha mantenido de rehén a la dirigencia política argentina. Lo repito. Así es. La central, el complejo de inteligencia argentino, desde hace varias décadas, mantiene de rehén a la dirigencia política argentina. Aún no. Uno me dijo, pero Macri no podía haber tirado con todo. Claro que no, porque es rehén también, porque él tiene todas las manos colocadas. La AFI tiene todas las carpetas del señor Macri, desde el contrabando de autos, 1.900 autos contrabandeados a fin de los años 90, la corrupción espectacular con las cloacas de Rousselot en Morón, todas las causas, ¿me entienden? Entonces se volvió al mismo círculo. La justicia hay que desinfectarla, lo cual no quiere decir que no haya algunos jueces y fiscales. Tenés un fiscal como Delgado que viene haciendo una tarea, pobrecito, espero que nunca le pase nada, porque además va y vuelve en bicicleta del juzgado. Casanello está haciendo cosas interesantes, en fin, pero falta una reforma democratizadora en serio de la justicia argentina. Pino Solana, ¿puedo corromperte?
Ah, qué pregunta, ¿eh? Porque quiero que hables de tu nueva película próxima a estrenarse y para eso tenés que esperar las noticias y quedarte 5 minutos más. Bueno, cómo no. Ahí está, lo corrompí a Pino. Mirá. Ya no se trata de hacernos creer que Al-Assad es más malo que Hitler. Ahora el paquete informativo también incluye convencernos de que además es un completo imbécil. Pongámonos en contexto. El ejército sirio está a punto de reconquistar el último bastión de las milicias yihadistas junto a la capital Damasco. Trump anuncia la inminente retirada de las tropas estadounidenses del país. El Estado Islámico está arrinconado en el desierto. Después de años de guerra, Al-Assad empieza a ver la luz al final del túnel y entonces, ¿qué decide hacer? Bombardear civiles con armas químicas, a ver si así consigue centrar la indignación internacional nuevamente contra él y su gobierno. Por supuesto que es ilógico, pero es que Assad es malo y está loco, nos dirán. Y con ese pedazo de argumento dan por concluido el debate y lanzan más de 100 misiles sobre Siria. ¿Y quiénes denunciaron el supuesto ataque? Pues un grupo llamado Jaish al-Islam, literalmente Ejército del Islam. ¿Verdad que el nombre suena a agrupación pacífica de esas que buscan convertir a Siria en una democracia vibrante con igualdad de oportunidades para todos? Pues no, suena a lo que son, un grupo wahabita que simplemente defiende que aquel que no lo es tiene que morir. Entre sus costumbres se incluye pasear gente encerrada en jaulas para usarla como escudos humanos o atacar a los kurdos con, ¿qué cosas? Armas químicas, como en 2016. ¿Cómo desconfiar del testimonio de gente con semejante currículum? Además de ellos, las fuentes más recurrentes son los cascos blancos, financiados por Estados Unidos y famosos por sus montajes y su cercanía a los rebeldes moderados, mejor conocidos como yihadistas radicales para quienes los conocen en persona, y el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que consiste básicamente en un señor que informa desde su casa en Reino Unido. Apabullante, ¿verdad? ¿Y quién más presentó evidencias? ¿Estados Unidos? ¿No? So I cannot tell you that we had evidence, even though we certainly had a lot of media and social media indicator. ¿Alguien? We're not in a position at this point to independently verify the allegations. ¿Tampoco? I'm unaware that they presented definitive evidence of what the use of the chemical weapons was. No lo sabemos, más no tenemos pruebas, más no estamos seguros, igual a fue el gobierno sirio. Así están las cosas. Independientemente de lo que cada uno piense del gobierno sirio, Saddam o Gaddafi, lo que es innegable es que las intervenciones humanitarias generan más caos, destrucción y muerte, no solo en la región, sino más allá. De la invasión a Irak surgió el Estado Islámico, Libia pasó de ser el país más desarrollado de África a un estado inviable con varios gobiernos en guerra entre sí. ¿Alguien podía esperar que en Siria sucediera algo distinto? Y al mismo tiempo que nos bombardean con noticias sobre Siria sin presentar pruebas, de otros conflictos de los que sobran evidencias, ni mu. Ay, tú sabes, lo de Palestina es muy complicado, no como en Siria. Al-Assad es malo, sus detractores, de cuyos nombres, organizaciones y objetivos no tengo ni idea, los buenos. Por no hablar de Yemen, todavía Palestina de vez en cuando sale por la tele, pero Yemen ni eso, a pesar de que tiene 3 años hostigada y bombardeada por Arabia Saudita, que les ha impuesto un bloqueo que ha puesto a 7 millones de personas al borde de la hambruna. Pequeñas omisiones. Pero todavía hay algo peor que las omisiones. Te mintieron en 2003 para convencerte de que había que invadir Irak con un potecito y 2 fotos satelitales. Hoy nadie duda de que todas esas pruebas eran falsas. Invadieron Libia en 2011 supuestamente para proteger a la población civil de Gaddafi. Muammar Gaddafi has lost legitimacy to lead and he must leave. But our message to Colonel Gaddafi is clear. Leave. Go. We came, we saw, he died. Y al final, sorpresón. En 2016 el Parlamento británico presentó un informe en el que aseguró que la amenaza de Gaddafi fue magnificada y el peligro de dar alas a los grupos yihadistas, por entonces todavía denominados como rebeldes moderados, no se tuvo en cuenta. Así que vamos a recapitular a ver si yo lo entiendo. Si te mintieron sobre Irak y lo sabes, si te mintieron sobre Libia y también lo sabes, ¿por qué mágico motivo vas a creerles ahora cuando hablan sobre Siria? Hay que ver los documentales de Pino Solanas, que los reitero, Memoria del saqueo, La dignidad de los nadies, La Argentina latente, El último tren, Tierra sublevada, más allá de las películas de argumento, pero acá la Argentina es quien argumenta y él que las relata. Y se viene una nueva, ¿cómo se llama, Pino? Se llama Viaje a los pueblos fumigados. Fumigados. No, en este caso no es fumigación de la justicia, en este caso es fumigaciones en serio.
Para que ustedes tengan una idea, en la campaña agrícola 16-17, 2016-2017, se fumigaron 340 millones de litros de glifosato. Entonces, esa es una cifra monumental, y las fumigaciones no es plomada o ladrillos que caen y se quedan. Son moléculas que están en el aire y que tienen deriva. Las mueve el aire o la presión atmosférica. Altamente cancerígenas. Altamente, y pueden andar kilómetros, kilómetros. Entonces, si ¿qué fumigan acá en Areco, llueve en Buenos Aires, o nos Mira, cae en Buenos por Aires ejemplo, parte de esa fumigación. La Facultad de Ciencias Exactas de La Plata, la Facultad de Química, hizo una investigación importante al frente del investigador del CONICET, Damián Marino, y demostró que cuando llueve en La Plata, llueve con glifosato. ¿Por qué? Porque La Plata la rodea el cinturón hortícola, uno de los dos más importantes del país, que se fumiga con todo. Esta película es cine, no es para verla en la computadora, porque está pensada, está filmada como una película, una buena película de cine. El objetivo que uno sale a hacer una buena película. Entonces hay que verla en imagen grande. ¿Lograste entrevistarlo al doctor Carrasco alguna vez? Sí. Esta película es una sucesión de viajes que realizo por las regiones que se fumiga. 7 provincias, son sucesivos viajes por 7 provincias, encontrándome con grandes especialistas, maestros de escuelas fumigadas, por supuesto chacareros, pobladores que sufren y son víctimas de las fumigaciones, médicos que atienden en esos hospitales, investigadores del CONICET, entre ellos Carrasco. De las pocas entrevistas, nosotros le invitamos a dar una clase magistral cuando era diputado, a la Cámara de Diputados, a Carrasco. Está don Jorge Rulli. Jorgito Rulli. No, Jorge Rulli es uno de los hombres que más ha aportado en la Argentina y en América Latina a instalar un pensamiento de la ecoagricultura. Un verdadero cruzado, y ahí está olvidado, pobre. Tendría que tener la principal cátedra en las facultades de agronomía, y por las ingratitudes no lo podemos olvidar que su audición, Horizontes 2000, Radio Nacional, en la mañana del sábado, la escuchaban de varios países de América Latina. Se la dieron de baja en el 2009. Un día llegó a Radio Nacional y dijeron no puede entrar porque no tiene más audición. Así fue. Un prócer de la Argentina. Ese sí que es un verdadero prócer, don Jorge Rulli. Pero bueno, son 20 y tantos entrevistados, profesores, médicos Bueno, ¿qué producen el eje temático? Son las consecuencias sociales y en la salud de la población que ha producido el modelo agroindustrial, es decir, la agricultura en escala, ¿no es cierto?, para la exportación, ha producido una verdadera revolución, para mal y para bien. Que tiene nombre y apellido, se llama Monsanto. Sí, es la semilla transgénica, modificada genéticamente, que para que se aplique tiene que estar acompañada por una batería de agroquímicos, que esos químicos, como enferman y son tóxicos, enferman y matan, nosotros decimos que son agrotóxicos. Los productores que infectan la sociedad y contaminan con mucha publicidad y contaminan los diarios y contaminan los programas con avisos, los llaman inocentemente fitosanitarios. Son venenos, y lo que es venenoso enferma y mata. Son agrotóxicos. El doctor Florial Ferrara, mi maestro, estaba escribiendo antes de morir un libro sobre Monsanto,
denunciando esta situación. Entonces, yo creo, para terminar, o en fin, no quiero darnos la lata en esto, las películas hay que verlas, es una de mis mejores películas. ¿Cuándo se estrena? Es un documento muy doloroso y trágico y de mucha verdad. Quien cuenta la película son los protagonistas. Yo soy uno que va acercándome a ellos y dándole micrófono, imagen. La película se estrena el día 2, miércoles 2 de mayo. El preestreno es el miércoles 2. El estreno nacional es el jueves 3. Acá se estrenan las películas los jueves. Todavía no sabemos en qué sala, salvo que la sala de cabecera es el Gomón. Pero una película como esta tiene el drama que no consigue salas. No te dan salas. Porque a pesar de tantos años que venimos batallando, todavía no se consiguió, ningún gobierno fue capaz de hacer cumplir la cuota de pantalla. Seguramente esta película, ¿sabes la oferta? Es 2 funciones al día durante 2 semanas en las salas de arriba del Gomón. Y también coincidí con Pino Solanas en el programa de Cúneo. Estuve un poco exultante. A ver, bienvenido todos, tienen micrófono, sí. A ver, dale, bienvenido, ¿cómo andás? Quería agregar algo a lo que decía antes Pino, y tiene que ver con la historia para que hable directamente San Martín a este hombre que nos gobierna hoy, que es anglófilo, hispanófilo. Entonces, ¿qué decía San Martín de la clase del presidente de la República? Los ricos y los terratenientes se niegan a luchar, no quieren mandar a sus hijos a la batalla. Me dicen que enviarán 3 sirvientes por cada hijo solo para no tener que pagar las multas. Dicen que a ellos no les importa seguir siendo una colonia. Sus hijos quedan en sus casas gordos y cómodos, y un día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres y los hijos de los pobres, nuestros indios y los negros, que ya no volverán a ser esclavos de nadie. Esto lo dijo José de San Martín. Lo decía también por aquella sociedad salteña que mató a Güemes, ¿no? Te pido algo, te lo pido por favor. Denle primer plano. A él, no, ahí está. Explícale a Macri quién es San Martín, por favor. San Martín, porque si no estamos como tirando ideas al aire. Podemos decirle el padre de la patria, reivindicar la batalla de Maipú, decir lo que opinaba de la gente, pero San Martín fue un hombre que fue el protagonista de los cuentitos que nos brindó Bartolomé Mitre. No está al lado de Hurlingham ni pegado a San Miguel. No fue un hombre que se murió porque le gustaban las playas de Francia. Fue el gran enemigo de Rivadavia, además, y esto es importante. Claro. A ver, dale vos. No es una equivocación. Edulcorar esto como que están fallando con la economía es bajarle el precio. Mauricio Macri pertenece a una familia mafiosa, sucia, es un ridículo y ya lo era antes. Algunos que tenemos canas ya sabíamos que venía de una familia más sucia que una papa. Él un inepto, porque encima es vago, ¿no? El Tano laburó inclusive con los gobiernos, se hizo rico, pero él es un vago, es un mafioso y vino a hacer esto. Acá no se equivoca Macri. Este grupo de gente que lo secunda, como en toda mafia, hace lo que dice el jefe y también de alguna manera algo del vuelto se les cae. Acá no se equivoca, muchachos. Esto se lo hacen porque quieren. Y hay inflación porque le conviene. A este gobierno le conviene la inflación y le conviene cagar a la gente, porque vinieron a eso. Lo lamento por los vecinos, los primos, los parientes que votaron y creyeron que Mauricio no era Macri. No, Mauricio también es Macri. Vamos con los productores y ahora volvemos para ahí. Francia vive momentos convulsionados por el avance del gobierno de Emmanuel Macron con la reforma laboral comenzada en 2016, que implica flexibilizar y precarizar el trabajo. En este marco, el secretario general del Sindicato de Minas y Energía, Sebastián Menesplier, anunció este martes una serie de medidas que podríamos llamar Robin Hood. Los trabajadores reconectarán el servicio a familias privadas de luz y gas por facturas impagas, al mismo tiempo que se lo cortarán a las empresas que despidan empleados o impidan la acción sindical. Se refieren en particular a la multinacional Carrefour, que está enfrentando huelgas en Francia y en otros países, como Argentina, donde implementa un plan de despidos y precarización. En paralelo, el gobierno de Macron intenta desregular el sistema del sector energético en contra de la empresa estatal y favoreciendo al grupo petrolero privado Total. La energía no es una mercancía,
es un bien vital, por lo que todos deberían tener acceso a energía, agua o salud, expresó el líder sindical. Nous allons renouveler les opérations Robin des Bois, c'est-à-dire une opération qui consiste à rebrancher le courant à ces 12 millions de foyers en précarité énergétique et qui ne peuvent pas payer leurs factures et donc ils n'ont plus d'énergie. Donc vous voyez... Los trabajadores franceses dan un ejemplo y muestran la fuerza para enfrentar las medidas que favorecen a los empresarios y garantizar servicios públicos de calidad controlados por los trabajadores y usuarios. Y nos despedimos de este picadito intenso, largo, pero me parece importante rescatar la figura de Pino Solanas, que estuvo conviviendo con Perón, que es un peronista ortodoxo, que pide la perfección, que pide los 10 puntos, y le admito los errores que han ayudado a esmerilar al kirchnerismo, justamente por sus críticas y por el pedido de autocrítica. Bueno, hemos perdonado a Moyano, entendemos lo de Cuneo, y como dijo algún soldado alguna vez que luchaba en la guerra civil española, guerra fratricida entre hermanos, le preguntaron, ¿qué se siente pelear entre hermanos? Pues no lo sé. Lo único que sé es que los que tiran para acá son mis enemigos y los que tiran para allá son mis amigos. Bueno, Pino hoy tira para allá, tira contra el enemigo, lo mismo que Cuneo y lo mismo que tantos otros, Moyano. Pero lo de Pino es histórico, no solamente como artista, cineasta, hombre de buen gusto, exquisito, sino también por todo lo que expuso. Vos pones cosas de Pino de hace 5, 10, 20 o 30 años y es el mismo Pino. En cambio yo he cambiado y hay personas que no cambian. Bueno, porque no lo debo admitir. Así que quise dejar entero el reportaje que hice en Radio del Plata. Les cuento, el picadito anterior comenzaba de otra forma, pero hubo una serie de errores de video que no entiendo qué es lo que pasó y lo tuve que cortar. Pero tenía un comienzo, una introducción que hablaba de la inseguridad. Y como soy locutor, y más allá de que putee, soy un purista del lenguaje y del idioma, que es una herramienta fundamental. Debo decir que en este momento yo ahora acá, en este parque público, soy víctima de la inseguridad, en este momento. ¿Por qué? Porque me siento inseguro de que roben este teléfono, de que roben esta billetera que tengo acá mientras estoy distraído grabando. Tengo miedo, es una sensación que tengo de inseguridad. ¿Por qué? Porque veo que sucede en el barrio, que sucede en el país, en las noticias, que hay hechos delictivos y graves en algunos casos. Entonces yo tengo la sensación de inseguridad. La inseguridad es una sensación y que está globalizada y más que nada en nuestro país. Esta sensación no la sentiría en Canadá o en Noruega, pero en nuestro país yo tengo esta sensación de inseguridad. ¿Cómo se soluciona mi inseguridad? Combatiendo el delito. Es el delito lo peligroso. Lo que hay que combatir es el delito. Cuando se combate bien el delito, baja el nivel de inseguridad. Combatir la inseguridad la puedo combatir yo ahora, teniendo un permiso para estar armado y cualquiera que me ataque lo mato. Combatir la inseguridad, me encierro en mi casa y pongo rejas en todos lados y alarmas, cámaras, entonces con eso combato la inseguridad. Combatir la inseguridad es combatir el miedo. Lo que se necesita es combatir fuertemente el delito. Pero por otro lado, no hay que olvidarse de la colaboración de los medios. Ahora, y lo agradezco, se ha popularizado mucho, no hay programa que no hable de este colectivero, pero hay muchos más casos. Por la movilización que tuvieron sus compañeros se hizo elocuente y muchos medios lo reproducen. Este es un momento de crisis en donde los medios también están dándose un poco vuelta y por eso aquellos defensores a ultranza del gobierno, con la quita de plata a los jubilados, con la reforma laboral, con la mano dura, con Santiago Maldonado, con el Ara San Juan que hacen silencio, ahora se ponen a hablar del tema delito, del tema inseguridad, equívocamente, es el tema delito. Bueno, eso pasó
durante el gobierno anterior, pero son ustedes los que se tienen que tomar el trabajo de googlear las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Pues no se encuentra la República Argentina. Podés encontrarte con ciudades de Estados Unidos, Sudáfrica, te podés encontrar con muchas ciudades latinoamericanas, en especial México y Venezuela. No es la República Argentina, no es Buenos Aires. Y si querés ver de las ciudades del mundo en donde hay mayor felicidad, te vas a encontrar con la República Argentina dentro de las primeras 50, especialmente Buenos Aires, pero yo creo que hay ciudades mucho más felices que Buenos Aires en el país. Así que para hablar de inseguridad, simplemente hay que hablar de una sensación, que es el miedo. No hablen de combatir la inseguridad, le digo a mis colegas, yo soy locutor. Lo que se tiene que hablar es de combatir el delito. Como bien dijo Aníbal Fernández y lo han combatido tanto, la inseguridad es una sensación. Esta sensación que tengo ahora de que no me afanen este teléfono, mi billetera, que no maten a mis hijos cuando salen a la noche y son adolescentes y yo estoy con el corazón en la boca a las 3, 4 de la mañana. Pero eso es miedo, eso es inseguridad. Hasta ahora a mí, salvo un piedrazo, no me pasó nada y espero que a ellos no, y tampoco a ustedes que están mirando estos picaditos les pase nada. Combatamos la sensación de inseguridad sabiendo que un solo hecho está propagado por los medios durante toda una semana. ¿Cómo no te vas a cagar todo?